Bien, entonces la anterior semana habíamos quedado en esta parte, ¿no? Donde habíamos calculado lo que son los porcentajes de cada uno de los componentes. Aquí la variación estaba en que en esta parte, por ejemplo, nos daba lo que es 0,508 litros de nitrógeno gas. Eso había que convertir a masa y con esa masa determinar qué cantidad de sustancia orgánica o cuál iba a ser el porcentaje de nitrógeno en la sustancia orgánica. Ahora, una vez que tenemos todo aquello, tenemos que ir a la siguiente parte. ¿Esto qué es lo que me dice? El último punto me dice calcular la fórmula empírica y molecular de dicho ácido si posee una densidad relativa respecto del oxígeno igual a 7,159826. Y como ya les mencionaba, el último dato que me van a dar aquí son, son datos para calcular netamente lo que es el peso molecular de la fórmula molecular. Entonces, aquí lo que podemos mencionar es como un siguiente paso, ¿no? Aquí lo que podemos mencionar es lo siguiente, que prácticamente para esta parte, ese dato es netamente para calcular lo que es el peso molecular, de la fórmula molecular. Y esto obviamente necesitamos de manera urgente para poder hallar lo que es el valor multiplicativo de n. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que prácticamente entonces el peso molecular de la fórmula molecular, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el peso molecular del gas patrón multiplicado por lo que va a ser la densidad relativa. Bienvenido a una mega rampa, Ibai. Saborea. Recomiendo rezar un poco antes de pasar. Ahí creo que está viendo a Auronplay, che. Vamos a hablar también al final si es que vamos a pasar a clases presencial o vamos a ir con virtual. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces el gas patrón es el gas con el que se ha relacionado el compuesto. En este caso me dice si posee una densidad relativa respecto del oxígeno igual a tantos. Entonces el gas patrón es el oxígeno. Y sabemos que prácticamente el oxígeno tiene un peso molecular de 15,9994. Entonces aquí va a ser 2 multiplicado por 15,9994. ¿Esto por qué motivo? Porque prácticamente todo esto recién es el peso molecular del oxígeno gas. Esto multiplicado entonces por lo que va a ser su densidad relativa. La densidad relativa que es 7,159826. Entonces yo voy a multiplicar por 7,152896. Y recordar que la densidad no tiene unidad. No, 26. Aquí era 26, no 96. Entonces aquí lo que tendríamos es que el peso molecular de la fórmula molecular, ¿a cuánto llegaría a ser igual? 15,194 por 2826. Entonces aquí me dice que el peso molecular, según estos datos, es de 228,8818, esto expresado en gramos por cada mol. El peso molecular siempre está expresado en gramos por cada mol. Ahora bien, ya tenemos todos esos datos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir y analizar lo siguiente. Hallar lo que va a ser la fórmula empírica. No, estamos más. Aquí nos falta una situación. Ya hemos hallado eso. Todavía no hemos hallado. Todavía no hemos hallado. Estoy saltando entonces. Aquí todavía nos falta una situación, que es hallar lo que es el porcentaje de oxígeno. Siempre se halla al final lo que es este porcentaje de oxígeno, debido a que no sabemos si el componente va a tener oxígeno o no. Entonces, ¿cómo podemos hallar lo que es ese porcentaje de oxígeno? De manera simple,
los porcentajes que hemos hallado siempre tienen que dar como suma 100. Entonces, para poder hallar lo que es el porcentaje de oxígeno, simplemente yo voy a restar el 100% menos todos los porcentajes que yo tengo. En este caso va a ser 100% menos el porcentaje de carbono, menos el porcentaje de hidrógeno y menos el porcentaje de nitrógeno. Entonces yo digo que el porcentaje de oxígeno entonces va a ser igual a 100%. Esto menos el porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono queda 31,4554. 31,4554. Te chingue, ¿cuánto es ahora? 63. 63. Esto menos el porcentaje de hidrógeno, que es 1,3198. 1,319878. Y esto menos el porcentaje de lo que llegaría a ser nitrógeno. 25,756592. Entonces, una vez que hayamos hecho toda esa operación de 100 menos 31,455463 menos 1,319878 y menos 25,757592, tendríamos que el porcentaje de oxígeno va a ser de 41,468067%. Si en alguna parte me estoy equivocando, me van a corregir, ¿ya? Me van a corregir. Puede que por tal explicar me esté equivocando en algo. Bueno, en un cálculo, ¿no? Entonces, con esto tendríamos lo que es el porcentaje de oxígeno. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es recién hallar lo que es la fórmula empírica. Entonces, ahora vamos a proceder a determinar, recién vamos a proceder a determinar, lo voy a cambiar de color, a determinar lo que es la fórmula empírica. ¿Y cómo determinamos lo que es la fórmula empírica? Simple, ¿no? Simplemente dividimos cada porcentaje entre el peso atómico. Entonces tenemos para diferentes situaciones, tenemos para el carbono, tenemos para el hidrógeno, tenemos para el oxígeno y tenemos para el nitrógeno. Y lo que siempre se suele recomendar, ¿no? Es que para armar lo que es la estructura, siempre tratemos de seguir este orden. Primeramente un CHO y luego todos los demás componentes. En este caso llegaría a ser CHO, puede haber también aquí sería bromo, cloro y así sucesivamente. Pero lo que comúnmente se sigue para compuestos orgánicos es la estructura CHO, porque comúnmente los elementos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora bien, vamos a ir copiando entonces cada uno de estos valores. Del primero es... primero es 31,4563. 1,319878. 1,319878. Para el oxígeno hemos calculado que es 41,4680. 41,4680. 67. Y para el nitrógeno hemos visto que es... ¿dónde está el nitrógeno? 25,75,65. ¿Cuánto? 25,75,65. 25,65. Ay. Uy. No me equivoco, es 65,75. 75,65,92. Está al revés. 75,90.
Entonces, como siguiente paso, cada uno de estos porcentajes dividimos, ¿no? Entre el peso atómico de dicho elemento. Entonces, el carbono entre 12,011, del hidrógeno 1,00794, del oxígeno 15,9994 y de nitrógeno 14,00674, si no me equivoco es. Uy. Entonces, con cada uno de estos valores, calculamos los primeros resultados de lo que llegaría a ser la fórmula empírica. Es un paso, ¿no? Aquí va a ser 2,6189. En el segundo va a ser 1,30, 1,3095. Luego tenemos para el oxígeno igual, entre su peso atómico, y va a ser, me dice 2,5919. Ahora para el nitrógeno. Me dice que va a ser 1,8389. Bien. Ahora de todos estos valores, nosotros elegimos el que va a ser el menor. En este caso, el menor es 1,3095. Entonces, todo dividimos entre 1,3095, 1,3095, 1,3095 y 1,3095. Y con esto hallamos lo que llegarían a ser los primeros valores de lo que va a ser la fórmula empírica. Entonces, para el primero obtenemos que se tiene un valor de 2, para el segundo va a ser de 1, 2.3095, y aquí sí podemos redondear, ¿no? Al valor más exacto. Entonces aquí también va a ser, me dice 2, pero aquí hay una situación, 1,89 dividido 1,3095. En el nitrógeno, el valor que me está dando aquí es de 1,4. Es de 1,4. Esto no lo puedo redondear ni arriba ni hacia abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es ver lo siguiente y decir que este valor del nitrógeno, tenemos aquí dos opciones. Este valor del nitrógeno, o bien como ha sido 1,4, tenemos dos caminos. La primera solución es que en realidad este 1,4 es un valor de 1,3333, o la otra opción es de que este valor es de 1,5, es de que es de 1,5. Entonces aquí lo que tenemos son dos posibles fórmulas empíricas. Por ese motivo es que también les estoy haciendo este ejercicio. Ahí. Para que vean esta situación. Aquí el valor que va a salir, recalco, es de 1,4, pero este valor de 1,4 no es un valor probable. Entonces aquí tenemos dos situaciones que va a ser 1,3333, el otro que va a ser 1,5. Entonces, ¿cómo podemos hacer la verificación de cuál es correcto y cuál no es correcto? Entonces, vamos a calcular lo que es meramente lo que es la fórmula empírica, que prácticamente llegaría a ser esto. Carbono 2, hidrógeno 1, oxígeno 2 y ahora el nitrógeno. Pero el nitrógeno, vamos a hacer meramente la prueba con 1,3333 a ver si es que es ese valor. Entonces, para poder verificar y ver si es que es 1,3333 o es 1,5, lo que yo voy a hacer ahora es hallar lo que es el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? ¿Cómo voy a hallar? Simplemente le voy a multiplicar el 2 por el peso atómico del carbono, que es 12, más 1 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 2 por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y más 1,3333 por el peso atómico del nitrógeno, que es 14. Y eso me da un valor de 75,6662. Ahora bien, bajo la suposición de que la fórmula empírica es de 1,3333 para el nitrógeno, ahora lo que tengo que hacer es calcular el factor multiplicativo n.
y dividir el peso molecular de la fórmula molecular dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, dividir esos dos valores. Hemos hallado el peso molecular de la fórmula molecular que prácticamente me dice que era un valor de 228,8818. 228,8818. Y eso lo dividimos entre el primer valor de la posible fórmula empírica, que va a ser 75,6662. Entonces, una vez que ya hemos hecho esa operación, si el valor me da lo que es cercanamente a redondear, diré, lo que es un valor que se pueda redondear sin mucho problema, quiere decir que el resultado es correcto. En este caso me ha salido un valor de 3,038. Entonces esto claramente lo puedo redondear a lo que es un valor de 3. Como ya les he mencionado aquí, este valor de n es un indicador de si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal el problema. ¿Por qué motivo? Porque me tiene que dar aquí al hacer esta división un valor casi redondo, casi exacto. Si me da un valor de 3,11, un valor de 3,20, así, un valor que no sea o que no sea casi exacto, entonces quiere decir que estoy haciendo mal el problema. Entonces, con esto, ¿qué conclusión llegamos? Con esto llegamos a la conclusión de que prácticamente la fórmula, llegamos a la conclusión de que la fórmula empírica efectivamente es carbono 2, hidrógeno 1, oxígeno 2 y nitrógeno, ¿cuánto era? Sí, 1,3333. Efectivamente se cumple esa norma, 1,3333. Entonces, la fórmula molecular, ¿cuál va a ser? Va a ser esta fórmula multiplicado por 3, que va a ser carbono 6, hidrógeno 3, oxígeno 6, nitrógeno 4. De esa manera es como se tiene que resolver ese tipo de problemas. Y prácticamente eso puede ocurrir, ¿no? Que aquí algún valor no me dé un valor exacto, porque tienen que dar valor de 2,0 tantos o 0,99 tantos, tienen que dar aquí los valores. Si es ese caso, entonces esto automáticamente se redondea al valor más cercano. Pero la otra situación existe en que puede darse este caso, ¿no? No me va a dar un valor que se pueda redondear. 1,3333 en fórmula empírica no se puede redondear, porque si se redondearía, llegaría a ser redondear a 1. Y eso ya me estaría dando un error de cálculo. Entonces, en caso de que el valor sea 1,4, por ejemplo, aquí se da, ¿no? Se da un valor de 1,4. Entonces, esto tiene que redondearse ya sea a 1,3 o a 1,5. Por hermenéutica se redondea al que sea más cercano. Comúnmente, entonces, dependiendo de este valor que me ha salido, aquí me ha salido, si no me equivoco, me ha salido 1,403, creo que me ha salido. Entonces, dependiendo de este valor, redondeamos al valor más cercano, al valor más cercano. Entonces, ¿cuál llegaría a ser el valor más cercano? 1,33333. Entonces, primero redondeamos ese valor. Y con esto hacemos el análisis. Si aquí este valor de n no me sale un valor que sea fácilmente redondeable, entonces quiere decir que no era 1,3333. Entonces voy a la siguiente solución, que es de 1,5. De estos existe una solución más, una posible solución que también puede dar de 1,6667. Sin base a eso igual, analizamos este valor. ¿A qué valor es más cercano? Y lo redondeamos a ese valor para poder hacer los cálculos. Caso contrario, el problema nos daría un error. Ahora, de esta parte, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no haya quedado claro? Bueno, entonces viendo que no hay consultas, vamos a pasar ya, vamos a continuar con el avance. Bien, entonces esta pregunta me dice lo siguiente. Ya vamos a entrar ahora a lo que son los cálculos estequiométricos en las reacciones químicas. Y vamos a empezar también a ver ya lo que son las leyes ponderales.
Esta clase únicamente vamos a ver lo que es la, a ver qué ley es, la ley de las proporciones definidas o constantes. Ay, ¿qué es Richard? No me acuerdo, creo que es, la ley de Dalton. Vamos a ver lo que es la ley de Dalton, que se aplica netamente para lo que es cálculos químicos, y lo que es la ley de Lavoisier. De la ley de Lavoisier se deriva lo que es tanto el rendimiento y lo que es la pureza para un componente. Pues vamos a ver plenamente lo que es la ley de Dalton, ya que es lo que siempre usamos, aunque no nos demos cuenta, que es la ley de las constantes definidas o de las proporciones, ¿no? Entonces vamos a ver este problema para ver ese análisis. Y este problema dice lo siguiente. Se mezcla 5 gramos de trióxido de hierro con monóxido de carbono. Determine, inciso A, el número de moles de monóxido necesarios para la reacción. Inciso B, el volumen de CO2 producido en condiciones normales. Inciso C, el número de átomos de hierro que se pueden recoger de la reacción. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer siempre vamos a hacer por pasitos, bueno, yo lo hago por pasos, como un paso 1, siempre vamos a tener lo siguiente. El paso 1 siempre va a ser formular, e igualar la reacción química. Entonces aquí la reacción es bastante simple. Me dice que es trióxido de hierro que va a ser F2O3 más monóxido de carbono. Y esto me dice que va a dar el volumen de CO2 producido. Entonces este es un producto y esto más el número de átomos de hierro que se puede recoger de la reacción. Entonces también se va a recoger lo que es hierro. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es igualar esa reacción química. Entonces yo voy a decir el hierro aquí está con 3 más, va a pasar a 0. Entonces aquí va a ser de 3 a 0, hay 3 electrones. Esto multiplicado por 2 hierros, ¿verdad? Aquí tiene 2 hierros. Entonces aquí va a ser 6 electrones lo que está intercambiando. Ahora sí, para el monóxido, está cambiando de 2 más, está cambiando a 4 más. Está cambiando lo que son 2 electrones. Simplifico aquí 3, simplifico aquí 1 y se intercambian estos valores. Aquí entonces va a ser 3 y aquí va a ser 1. Y a partir de esto yo igualo toda la ecuación. Entonces aquí va a ser 3, aquí va a ser 2 y con eso ya tendría que estar igualada la ecuación. ¿Cómo verificamos si está igual a la ecuación? Comparando lo que van a ser oxígenos. Ay, vamos a lograr esto. Muy difícil, che. Entonces aquí es 2. Entonces igualamos lo que son oxígenos, 3 más 3 oxígenos y 3 por 2, 6 oxígenos. La ecuación está igualada. Como un paso 2, lo que se hace es un cálculo de masas. Ay, esto pero lo bajaremos. Un paso 2 es un cálculo de masas. Mayormente en los problemas no nos va a dar directamente lo que es 5 gramos de trióxido de hierro. Puede ser que me diga 50 gramos de monóxido de carbono al 60% de pureza o 15 mililitros de ácido nítrico de densidad 1,20 y 66% de peso de sustancia. O no sé, 15 gramos de nitrógeno gas a 15 atmósferas y 23 grados centígrados, puede ser ese tipo de problemas. Pero en este caso no hay más, ¿no? Solo tenemos aquí una masa de trióxido de hierro igual a 5 gramos. No hay que hacer cambios porque ya me directo masa, no me menciona que ni pureza, nada. El paso 3 que vamos a seguir nosotros, el paso 3 va a ser el cálculo de reactivo límite y reactivo en exceso. Pero en este problema no aplica. Para poder hacer este cálculo, para poder hacer el paso 3, de manera obligada en el paso 2, yo tendría que haber podido calcular lo que son 2 masas o 3 masas de repente.
pero pero no es nuestro caso, así que vamos a ir al paso 4. El paso 4 que me pide hallar lo que me pide. Entonces ya has cumplido paso 1, paso 2, paso 3, recién puede ser el paso 4, que es lo que me pide. En este caso directamente sería eso. El inciso A que me pida ya el número de moles de monóxido necesarios para la reacción. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo para el inciso A el número de moles de monóxido de carbono necesarios para la reacción. Entonces, como de costumbre, antes de poder hallar lo que es el número de moles de monóxido de carbono, ¿yo qué necesito? Siempre voy a necesitar lo que es la masa del monóxido de carbono. Pero yo no tengo esa masa, entonces tengo que calcular. ¿Y de dónde vamos a partir? Siempre vamos a partir del dato que me esté dando en el problema. En este caso, 5 gramos de trióxido de hierro. ¿Ya? De trióxido de hierro. Bien. Entonces, ahora, ¿de qué manera vamos a hallar primeramente lo que es la masa del monóxido? Vamos a dividir entre el coeficiente y peso molecular del dato de partida. Entonces, en este caso va a ser el coeficiente y peso molecular del trióxido de hierro. Entonces, va a ser 1 por 160 gramos, que es el peso molecular del trióxido de hierro. Entonces, arriba, ¿qué es lo que va a ir? Arriba va a ir coeficiente y peso molecular de lo que yo quiero hallar. En este caso, quiero hallar primeramente masa de trióxido de carbono, ya que sin la masa, ya que yo necesito la masa para calcular el número de moles. Le voy a decir 3 por el peso molecular de lo que yo quiero calcular. En este caso va a ser 12 más 16, 28 gramos de CO. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Todo lo que está con azul, entonces, es la masa de monóxido de carbono. Ahora bien, voy a hallar ahora a partir de manera directa lo que es el número de moles. Entonces, yo digo, entonces, en un mol de CO, ¿cuántos gramos están contenidos? 28 gramos de CO. Como pueden ver, la única parte, y creo que siempre hay confusión en esto, el único lugar donde afectan los coeficientes es en esta primera parte. Aquí nomás afectan lo que son los coeficientes de la reacción. A partir de aquí, los coeficientes en la reacción ya no afectan para nada, lo que está con rosita, o lo que pueda seguir después de eso. Pasamos el cálculo de lo que es la masa. Aquí nomás aplicamos los coeficientes. A partir de este sector, entonces, hacia allá, ya no aplicamos de nuevo los coeficientes. Eso llegaría a dar un error de cálculo. Entonces, con todo eso, con haber hecho todo eso, entonces entonces, que esto va a ser igual. Entonces, aquí ya tengo lo que es el número de moles de monóxido de carbono. Y también tengo lo siguiente, ¿no? Estos 28 se van a simplificar con estos 28. Y les repito, los factores de conversión son la fórmula más rápida de poder efectuar lo que son esos cálculos. Entonces tenemos que prácticamente la masa del número de moles de CO va a ser 0,09375 mol de CO. Ahora bien, vamos al siguiente problema. El siguiente problema que me dice el volumen de CO2 producido en CNPT. ¿Qué es CNPT? Es condiciones normales de presión y temperatura. Dicho de otro modo, condiciones normales. Entonces ahora vamos a hallar lo que es el volumen para el inciso B. Vamos a cambiar de color. Entonces vamos a cambiar para el inciso B. Vamos entonces a hallar lo que es el volumen de CO2. Nuevamente, partimos del dato que me está dando en el problema, que va a ser 5 gramos de Fe2O3. Esto multiplicado por, nuevamente entonces, abajo coeficiente y peso molecular de lo que estoy utilizando como referencia. 1 por 160 gramos,
que es el peso molecular del trióxido de hierro. Esto también se conoce como magnetita en la minería. Arriba, coeficiente y peso molecular de lo que yo quiero hallar. Entonces, antes de poder hallar volumen de CO2, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito masa de CO2. Entonces, para poder hallar masa, ahora yo necesito coeficiente y peso molecular de CO2. Entonces va a ser 3 el coeficiente en la reacción. 3 por 44 gramos de CO2. 44 que es el peso molecular de CO2. Entonces, hasta aquí nuevamente, ¿qué es únicamente lo que yo tengo? Hasta aquí lo que yo tengo es la masa que se va a producir de CO2. Ahora recién entonces hago lo que es el cálculo de lo que es el volumen. Entonces yo digo, en abajo, lo que yo quiero eliminar masa o quiero convertir de masa a litros. Entonces voy a decir, en 44 gramos de CO2, hemos visto, ¿no ve? Que hay 22,414 litros de CO2. Esto en condiciones normales de presión y temperatura. Y aquí ya no afecta, ¿no ven? Aquí ya no afecta lo que son los coeficientes de la reacción, simplemente afecta para el cálculo de la masa. Luego de eso ya no tiene ningún otro efecto. Entonces, con esto ya tendríamos lo que es el volumen de CO2. Y nuevamente, ¿no? Vemos que aquí estos 44 se va a simplificar con estos 44. Y de esta manera se van a simplificar también algunos cálculos. Entonces vemos que el volumen producido es de 2,10 litros. Vamos al inciso C, entonces vamos al inciso C. Entonces para el inciso C, nuevamente, tenemos que hallar la masa antes de poder hallar otra cosa. El problema me dice el número de átomos de hierro que se puede recoger en la reacción. Entonces, ¿ahora qué me está pidiendo? Ahora me está pidiendo lo que es el número de átomos de hierro. Pero antes de poder hallar este número de átomos de hierro, lo que yo necesito es primero la masa netamente del hierro. Entonces, nuevamente parto del dato de referencia, 5 gramos de trióxido de hierro, multiplicado por lo que va a ser nuevamente abajo coeficiente y peso molecular o peso atómico de lo que estoy utilizando como referencia, ¿no? Entonces va a ser 1 por 160 gramos de Fe2 o 3. Y arriba coeficiente y peso molecular de la reacción de lo que quiero hallar. Va a ser 2 por el peso atómico del hierro. Entonces va a ser 2 por 56 gramos de hierro. Hasta aquí, ¿qué es entonces? Únicamente lo que hemos calculado únicamente lo que es la masa de hierro. Y nuevamente, aquí hacemos el factor de conversión. Y yo digo entonces, en 56 gramos de hierro, que es el peso atómico del hierro, hay 6,022 por 10, por 10 a la 23 átomos de hierro. Y con eso entonces estaríamos hallando lo que es el número de átomos de hierro. Como pueden ver, prácticamente casi el cálculo se repite. El cálculo casi se repite. ¿Y qué es lo que cambia? Llegaría a cambiar únicamente lo que es aquí, lo que me pide calcular, ¿no? Lo que está con rosa. Esta parte que está con verde siempre va a ser casi igual. Lo único que a mí va a cambiar va a ser esta parte, ¿no? Lo que me está pidiendo hallar. Pero, como pueden ver, más que todo el procedimiento se vuelve mecánico. O sea, más que todo se vuelve mecánico. Y aquí tenemos que aquí se obtiene 2,10, 77 por 10 a la... no, estoy mal aquí. Se va a simplificar 56 por 56. Aquí, ya ver, está. Este cálculo aquí me dice que es 3,7638
por 10 a la 22 átomos de hierro. Y con eso estaríamos dando lo que es solución al problema. Ahora bien, eso era todo, ¿no? Sí, eso era todo. De esta manera es que se tienen que efectuar lo que son los cálculos estequiométricos dentro de una reacción química. Pues primero, nuevamente, siempre primero de lo que me estén pidiendo, no me importa si me piden número de átomos, volumen, densidad, lo que sea, siempre primero tengo que calcular lo que es la masa. Una vez que tenga la masa, yo ya voy a usar los factores de conversión, ¿no ve? Las reglas que hemos visto. Un mol es igual al número de Avogadro moléculas, esto es igual a X veces el equivalente químico, eso es igual a 22,414 litros para compuestos que sean gases y así sucesivamente. Ahora vamos a entrar ya a una de las primeras consecuencias de lo que es la ley de Lavoisier, la ley de la conservación de la masa. La ley de Lavoisier tiene dos consecuencias principales en lo que es la química. La primera, lo que es el cálculo de la pureza, y la segunda, lo que es el cálculo de lo que es el rendimiento. Ahora bien, vamos a iniciar entonces con el primer cálculo, que es la pureza. De manera general, la pureza, el porcentaje de pureza, ¿cómo se calcula? Se calcula simplemente dividiendo lo que es la masa pura dividido entre la masa total o comercial. Esto multiplicado por 100%. Ahora bien, aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente. La masa pura se calcula, o ya tengo el dato, y la masa total lo mismo. Entonces, para nosotros, para hacer un poquito más simple la cosa, la masa pura es lo que se calcula. Y la masa total es lo que me dan de dato. Esto ya me están dando como dato en el problema. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué les digo? Porque para calcular lo que es el rendimiento, esta situación se invierte. ¿Ya? Esta situación se invierte. Por ese motivo es que hay que aclarar eso. Entonces, para el cálculo de la pureza, la masa pura es lo que se calcula, lo que vamos a calcular, y la masa total es lo que me están dando de dato. Entonces, para eso vamos a ver este problema que me dice lo siguiente. Se hace reaccionar un mineral rico en sulfuro ferroso con oxígeno, dando como productos trióxido de hierro y dióxido de azufre. Determine la pureza del mineral si de 15 gramos de sulfuro ferroso se obtiene 800 mililitros de dióxido de azufre. Bien, de dióxido de azufre en condiciones normales. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es formular la ecuación química, que prácticamente va a ser sulfuro ferroso, esto más oxígeno gas, y esto dice que va a dar trióxido de hierro, F2O3, más dióxido de azufre. Se va a cortar ahorita, chicos, ya vuelven a entrar al mismo enlace, por favor. Y se corta ahora. Qué raro. Sigamos entonces. Entonces ahora lo que va a proceder es a igualar esta ecuación química. Entonces, esto se va a igualar simplemente con... Bien, entonces ahora vamos a proceder a igualar lo que es esta ecuación química. Estamos viendo que aquí primeramente el hierro está pasando de 3 más... Ah, no, estamos mal. Está pasando de 3 más. Sulfuro ferroso con oxígeno, dando dióxido de hierro y dióxido de azufre. Ya. Aquí tenemos que ver en qué miembro podemos igualar. Yo voy a igualar en este segundo miembro porque, también es lo mismo, ya que vamos a igualar en este primer miembro. Entonces estamos pasando de hierro 2 más, estamos pasando a hierro 3 más. Luego estamos pasando de azufre 2 menos, estamos pasando a azufre 4, con 4 positivo. Luego también hay un cambio en lo que es el oxígeno, que está pasando de 0, está pasando a menos 2. Entonces aquí hay un total de 3 cambios. Vamos a hacer por número de oxidación, ya que comúnmente yo igualo por número de oxidación. Está pasando de 2 a 3, está cambiando un electrón, lo que es el hierro. Esto más de 2 a 4 está intercambiando 2 electrones del azufre. Entonces, en total, este compuesto está cambiando lo que son 3 electrones. Ahora bien,
El oxígeno está pasando de 0, está pasando a -2. Está cambiando 2 electrones, ¿verdad? La distancia de 0 a 2 es 2 electrones. 2 por 2 electrones que está intercambiando por 2 azufres, diré por 2 oxígenos, está cambiando un total de 4 electrones. A ver, hacemos el intercambio, aquí va a ser 4 y aquí va a ser 3. Entonces, teóricamente, con esto ya tendríamos que igualar toda la reacción, el resto de la reacción. Esa es la desventaja del número de oxidación. Solo te da 2 coeficientes. Pero, y tienes que igualar el resto. Aunque desde mi punto de vista es un poco más rápido que el ion electrón o el método redox. Entonces aquí va a ser 4. Tenemos 2 hierros, aquí va a ser 2. 4 azufres, aquí va a ser 4 azufres. Y supuestamente con eso ya tendría que estar igualado. Pero creo que aquí hay algún error, che. ¿Qué pasa? 4 hierros, 2 por 2, 4 hierros. 3 por 2, 6. Y creo que hay error los oxígenos. 2 por 3, 6. Esto, pero está igualado. Y dióxido de azufre. ¿En qué me equivoco entonces? Ahí está otro problema. Entonces aquí hay que hacer una corrección, che. En la opción hay que hacer una corrección. Aquí va a ser 2 por 3, 6. 6 más 8, 6 más 8 va a ser 14, va a ser 7. Entonces, teóricamente, con eso ya tendría que estar igualado lo que es la ecuación química. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cachito, chicos. Se colga mi computadora. Creo que estamos haciendo. Toma, a ver. Ya, ahora sí debe estar. Pucha. Está demasiado movida, me doy un tiro. Con razón se colgó. Ya. En sí, ya lo cual ha sido el error aquí. Ya me da cuenta. Y este también es un error clásico que pueden poner en los exámenes. En sí, este sulfuro ferroso se escribe de esta manera. A pesar de que uno diría, pero esto es así, no, esto, de esta manera se tiene que escribir esto. Y aquí prácticamente lo que me da, nos llegaría a ser, aquí sí es 4. El intercambio de 4, aquí va a ser 8, aquí va a ser 2, no es 2. Aquí va a ser igual, entonces 2 tenemos, aquí va a ser 2, 2 por 3, 6. 6 más 16, 22, entonces aquí va a ser 11. En sí, esta llegaría a ser la reacción. Yo me confundo aquí. Estos son los compuestos que prácticamente no responde de manera directa a lo que es el nombre. Aquí el nombre correcto llegaría a ser disulfuro de monohierro, debido a que, como pueden ver, esta estructura no es posible, ¿no? No es posible esta estructura. Esto debido a que tenemos lo siguiente. El hierro tiene valencias de 3 más y tiene valencia de 2 más. Y aquí el azufre en este compuesto, la única valencia que puede obtener es de 2 menos. Entonces, de manera inorgánica, esta estructura no es posible. Sin embargo, en la naturaleza sí existe lo que es este componente sulfuro ferroso. Y comúnmente el hierro se halla de esta manera en lo que es la naturaleza. Esto más que todo se debe a que esta es una estructura monocíclica. Esto es cíclico, este compuesto es cíclico. ¿A qué me refiero con que es cíclico? Esto, efectivamente, aquí el hierro tiene 2 brazos, pero aquí el azufre forma esta estructura de manera cíclica, lo cual da origen a este compuesto. De esa manera es que este compuesto es posible
obviando un poco lo que son las valencias de los elementos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya tenemos igualado. Veamos qué datos tenemos. Donde dice, determinen la pureza del mineral si de 15 gramos de sulfuro ferroso, entonces partimos de lo que son 15 gramos de sulfuro ferroso, y me dice que se obtiene 800 mililitros de dióxido de azufre, pero esto en condiciones normales. Ahora bien, tengo que hallar entonces lo que es la pureza del mineral. ¿Pero este mineral de qué es? Es mineral de sulfuro ferroso. Entonces tengo que hallar la pureza de sulfuro ferroso en este compuesto. Entonces ahora tengo que ver lo siguiente. ¿Tengo masa pura o tengo masa total? Entonces la masa total, como ya les he mencionado, es lo que me están dando de dato. Entonces, como tengo que hallar la pureza de sulfuro ferroso, ya me dan una masa total. Y esta llegaría a ser lo que me están dando de dato. Entonces ya tengo la masa de datos, entonces tengo que hallar la masa pura. ¿Cómo tengo que hallar la masa pura? Simple, tengo que hallar a partir de algún dato que me estén dando en el problema. Y comúnmente la pureza se calcula a partir de la masa de otro componente. Entonces vamos a hallar ahora lo que es la masa pura, que llegaría a ser igual a la masa de sulfuro ferroso que se va a calcular en la reacción. Entonces, nuevamente parto de lo que me están dando como referencia. En este caso van a ser los 800 mililitros de dióxido de azufre. Entonces, lo voy a multiplicar primeramente por 1 litro que contiene 1000 mililitros. Entonces, ahora, antes de poder hacer cualquier cálculo, yo tengo que transformar primeramente lo que es este volumen a lo que va a ser gramos de dióxido de azufre. Entonces, nuevamente, ¿no? Abajo lo que quiero eliminar. Entonces, sabemos que 22,414 litros de monóxido de azufre es igual a decir 32 más 32, 64 gramos, que es el peso molecular de lo que es el dióxido de azufre. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Primero vamos a calcular lo que es primeramente la masa. Hola, imbécil. A ver, no sé si es que ese comentario ha sido en persona, pero Cayo Ramírez Yamil ya tiene una llamada de atención. No sé si es que estará haciendo otra cosa o el comentario va a ser en persona, pero ya que. Bueno, lo que estamos viendo el problema, primeramente nos conviene más hallar lo que es la masa de dióxido de azufre. Entonces, primeramente vamos a hacer lo que es ese cálculo, ¿no? Aunque también se puede hacer todo en una sola línea recta, y eso era lo que estaba queriendo hacer ahorita. Pero estoy viendo que más nos conviene fraccionar en lo que es en dos partes. Primero hallar lo que es la masa de dióxido de azufre, y a partir de eso recién hallar lo que es la masa de sulfuro ferroso. Cada uno también ve, ¿no?, cómo lo hace el problema. Y de eso sale 2,28 gramos de dióxido de azufre. Ahora, recién con esto podemos calcular lo que es la masa pura, que como ya les mencionaba, va a ser la masa que calculemos de sulfuro ferroso. Entonces, partimos del dato que va a ser 2,28 gramos de sulfuro ferroso, multiplicado por abajo nuevamente, ¿no?, coeficiente y peso molecular en la reacción, de lo que estoy utilizando como referencia. Entonces, va a ser 4, que es el coeficiente del sulfuro ferroso, 4 multiplicado por el peso molecular de sulfuro ferroso, que va a ser 56 más 2 veces 32. Tiene un peso molecular de 120 gramos de sulfuro ferroso. FeC2. Y, no, aquí estamos. Me estoy giliando. Estamos usando la masa, no estamos usando para el sulfuro ferroso, estamos mal. Estamos usando lo que es la masa del dióxido de azufre.
Aquí va a ser 64 gramos de dióxido de azufre, ¿no? Esto es lo que estamos usando como referencia. Ya me estoy volando. Arriba recién va a ser, y aquí esto es 8. ¿Qué pasó? Y aquí entonces esto va a ser 8. Y arriba recién va a ser lo que es el peso, el coeficiente de peso molecular, lo que yo quiero ayer. Estoy calculando masa de sulfuro ferroso, entonces aquí va a ser 120. 120 gramos de lo que va a ser sulfuro ferroso. Yo me estoy rayando. Entonces tenemos aquí que la masa pura va a ser igual a los 2.28 por 4 por 120 dividido entre 8 por 64. Entonces tenemos que la masa pura va a ser de 2,14 gramos. Pero esto es la masa pura de sulfuro ferroso. Entonces, con esto ya podemos hallar lo que es la pureza del mineral de hierro, que contiene sulfuro ferroso. Teníamos el porcentaje de pureza, que va a ser igual a la masa pura, que es 2,14 gramos. Esto dividido entre la masa total, que era 15 gramos, y esto multiplicado por lo que va a ser 100%. Entonces tenemos que la pureza para este problema va a ser de 14,27%. Y de esta manera se halla lo que es la pureza para este mineral. Ahora bien, comúnmente lo que se hace es calcular la pureza y lo que siempre se hace es calcular la pureza para un reactivo. En este caso, lo que es sulfuro ferroso. Pero aquí la situación también está en lo siguiente, que la masa que me den del dicho compuesto siempre va a ser una masa en gramos, ya que simplemente con esto podemos calcular lo que es la pureza. Siempre va a ser una masa en gramos. Ahora bien, para calcular la masa pura, siempre nos van a dar, ya sea, mayormente nos dan lo que es la masa de un producto. O en este caso nos ha dado dos datos y con esto teníamos que hallar lo que es la masa de dicho producto. Y con esta masa calculamos mediante relaciones estequiométricas lo que es la masa pura para el compuesto que nosotros queremos determinar. La masa pura del componente que queremos hallar pureza. Y comúnmente este es el procedimiento que se sigue. De esta manera mayormente se hacen los problemas de lo que es pureza. Hay más situaciones para calcular, hay más, pero eso ya es de otros temas, más que todo. Vamos a ir entonces con la siguiente situación que me menciona lo siguiente. Me dice, para determinar el rendimiento de un horno industrial, 10 gramos de carbonato de calcio se descomponen obteniéndose dióxido de carbono y 5,2 gramos de óxido de calcio. Con los datos percibidos, ¿cuál es el rendimiento del proceso? Bien. Entonces, aquí está pues la variación que tenemos con lo que es el rendimiento. El porcentaje de rendimiento, creo que ya me está fallando. El porcentaje de rendimiento se calcula de la siguiente manera. El porcentaje de rendimiento va a ser igual a una masa real o práctica, dividido entre una masa teórica, multiplicado por 100%. Ahora bien, aquí llega a estar la diferencia con lo que es la pureza. La masa teórica es lo que tenemos que calcular. Y la masa práctica es lo que ya nos están dando de dato. Ya es dato del problema, la masa práctica. Entonces vamos a ir viendo para este problema cómo se desarrolla esta situación. Tenemos la descomposición del carbonato de calcio. Entonces tenemos que el carbonato de calcio se descompone en dos componentes que llegarían a ser dióxido de carbono y lo que es el óxido de calcio. De aquí, ¿qué me está diciendo? Me pide determinar lo que es el rendimiento. Entonces, bien, para determinar cuál es cuál, el dato siempre va a ser un valor de un producto. El rendimiento siempre se evalúa
analizando lo que son los productos. Entonces aquí yo tengo 5,2 gramos de óxido de calcio. Entonces 5,2 gramos de óxido de calcio. Entonces, ¿esto qué llegaría a ser? Llegaría a ser... no estamos mal. Estamos mal. Queremos hallar el rendimiento para lo que es el horno industrial. Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Tenemos 10 gramos de lo que es carbonato de calcio. Entonces, como tanto para lo que es pureza como para lo que es rendimiento, siempre se evalúa lo que es un reactivo. Entonces, mi reactivo de control aquí va a ser el carbonato de calcio. ¿Ya? Entonces, como analizamos todo a partir de un reactivo y mi reactivo de control va a ser el carbonato de calcio, entonces analizamos cuál va a ser mi masa real o mi masa práctica. Mi masa real o mi masa práctica van a ser estos 10 gramos. No, como ya les he dicho, van a ser estos 5,2 gramos, ¿verdad? Van a ser estos 5,2 gramos, como ya les he mencionado. Ahí me estoy confundiendo con pureza, che. Ya, de nuevo todo, de nuevo todo. Olviden todo lo que les he dicho hasta ahora, hasta esta parte de la parte del rendimiento. Ya me estoy rayando. Bien. Ya, de nuevo, Por eso es confusa a veces pureza con rendimiento, hasta se confundir también. Entonces, como ya les mencioné al principio, el rendimiento siempre se analiza evaluando lo que son los productos, ¿ya? Los productos. Entonces, vamos a evaluar el único producto que me dan es lo que es el óxido de calcio. Entonces, como ya les estaba diciendo al principio, este va a ser mi dato. Ya me está diciendo cuánto yo voy a obtener de óxido de calcio, pero yo no sé con qué rendimiento se está evaluando esto. Entonces, la masa teórica va a ser el valor teórico de lo que tendría que producirse de óxido de calcio partiendo de estos 10 gramos de reactivo. Entonces, con esto vamos a calcular lo que es la masa teórica, que prácticamente llegaría a ser la masa de óxido de calcio que tendría que formarse teóricamente. Entonces, para esto yo voy a partir de los 10 gramos de lo que va a ser mi carbonato de calcio. Y abajo, ¿no? Coeficiente y peso molecular, lo que estoy usando como referencia. Entonces va a ser 100 gramos del carbonato de calcio. Y arriba, coeficiente y peso molecular de lo que quiero, de lo que quiero calcular. Va a ser 56 gramos de lo que es el óxido de calcio. Entonces aquí vemos que la masa que tendría que haberse formado es 5,6 gramos de óxido de calcio. Y esto llegaría a ser lo que es mi masa teórica. Entonces, ahora con esto hallamos lo que es el porcentaje de rendimiento, que va a ser mi masa real o práctica, que es lo que me ha dado el problema, que llegarían a ser 5,2 gramos, dividido entre la masa que tendría que haberse formado o la masa teórica, que va a ser 5,6 gramos. Y esto multiplicado por 100%. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, determinamos que prácticamente el rendimiento para esta reacción va a ser de 92,86%. Bien, un pequeño análisis, un pequeño resumen. La masa para hallar rendimiento, necesitamos dos datos. La masa real o práctica, que la masa real o práctica es el dato de una masa de un producto que ya me estén dando en la reacción, en el problema. En este caso, el único producto que me están dando es 5,2 gramos de óxido de calcio. Y la masa teórica que para ese mismo producto que me estén dando como dato, yo tengo que determinar y calcular qué masa tendría que haberse formado a partir de un dato de reactivo, a partir de un dato de un reactivo. Entonces, cuando hallamos la masa que tendría que haberse formado, reemplazamos la fórmula y ya. Esa llegaría a ser la situación. Bien, vamos con este problema. Este problema es un poquito largo. Yo creo que vamos a acabar esta clase y la siguiente. Más que todo son cálculos, ¿no? De cómo tendrían que efectuarse los diferentes cálculos en los problemas.
Y este problema me dice lo siguiente. 50 gramos de plata al 60% de pureza se ponen en contacto con ácido nítrico. Peso específico 1,24 y 86% en peso de sustancia. Se produce monóxido de nitrógeno, nitrato de plata y agua. Determine, inciso A, el volumen de ácido requerido para la reacción. Inciso B, el volumen de monóxido de nitrógeno producido en condiciones normales de presión y temperatura. Inciso C, la masa de nitrato de plata al 80% de pureza que se obtiene de la reacción. Entonces, como ya hemos mencionado, primero tenemos que hacer la formulación de la reacción química. Entonces, la reacción me dice que es plata, se ponen en contacto lo que es plata, más ácido nítrico. Y esto lo que me va a dar va a ser lo siguiente. Monóxido de nitrógeno más nitrato de plata, más lo que va a ser agua. Entonces, a partir de eso, lo que tengo que hacer yo es igualar esta reacción, ¿no? De la plata no hay ni mucho cambio. Está pasando de 0, está pasando a más 1. Lo que cambia es el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno que está pasando de 5 más, está pasando a... Bueno, está pasando a 2 más. Está pasando a 2 positivo, ¿no? Entonces está pasando, la plata está intercambiando lo que es un electrón, el nitrógeno está intercambiando lo que son 3 electrones, estos valores intercambiamos, aquí va a ser 3 y aquí va a ser 1. Y con esto igualamos el resto de la reacción química. Entonces igualamos, ¿no? Tenemos 3 platas, aquí va a ser 3 platas. Ahora bien, aquí está la situación, aquí hay que hacer un juego o combinaciones para determinar con qué vamos a igualar el resto. Esa es la complicación que también existe al realizar este tipo de problemas. Por número de oxidación, ¿no? Por ion electrón claramente te va a botar todo normal, pero por número de oxidación es un poquito más complejo. A ver si podemos dar por tanteo, a ver. Aquí va a ser, digamos, aquí es 2 y aquí va a ser... Ah, no, estamos mal. Digamos que entonces aquí no se iguala. 1 más 3 aquí va a ser 4. Y va a ser 4. Y aquí llegaría a ser 2. Va a ser 4 por 3, 12. 3 por 3, 9. No se ha igualado. 6 se ha igualado. 4 por 3, 12 oxígenos. 1, 3 por 3, 9, 10. Wow, se ha igualado. 12 oxígenos. La ecuación entonces está correctamente igualada. Eso sí, suerte. Ah. ¿Por qué se está yendo hasta aquí arriba, che? No. Ah, bien. Le he borrado esto por accidente. Aquí reitero. Ay. ¿Cuánto era? Era 4, ¿no? 4. Esto más borramos y ya tendríamos todo. Empezamos a ver el problema, ¿no? Entonces dice que tenemos 50 gramos de plata, esto al 60% de pureza. Se pone en contacto con ácido nítrico de peso específico y decir peso específico es lo mismo que decir densidad de 1,24 gramos por cada mililitro, ¿verdad? Hemos visto que el peso específico es igual a la densidad, pero esto en el ámbito químico. En el ámbito de la física ya es diferente. Esto al 86% en peso de sustancia. Y me pide determinar el volumen de NO. Me pide determinar un volumen de NO. Esto en condiciones normales. Luego me pide hallar el volumen
el volumen de ácido requerido, que llegaría a ser esto. No sabemos cuánto es. La masa de nitrato de plata. La masa de nitrato de plata. Esto al 80% de pureza. Nos vamos a ir viendo, ¿no? Ya hemos hecho el paso 1, que llegaría a ser la formulación e igualación de la ecuación. Ahora vamos al paso 2, que llegaría a ser el cálculo de masas. Entonces vamos a hallar lo que es la masa pura de la plata. Siempre se tiene que calcular con la masa pura. Entonces yo digo que 50 gramos va a ser por 60% y dividido entre 100%. Entonces con esto ya tengo lo que es la masa pura, que van a ser 30 gramos. Bien. Entonces, ¿puedo calcular más masas? No. Aquí hay que calcular volumen, no puedo calcular masa y no puedo calcular más masas. Entonces, esta es mi única masa. El paso 3 llegaría a ser reactivo límite y reactivo en exceso, pero como solo tenemos una masa, no se puede efectuar ese cálculo. Como paso 4, vamos a todo lo que me pide calcular el problema. Entonces, como un inciso me pide determinar lo que es el volumen de ácido requerido. Se pide el volumen de ácido nítrico. Nuevamente, ¿no? Parto del dato que me está dando el problema. Y el dato siempre va a ser masa. Entonces, el dato es 30 gramos de lo que va a ser plata. Es multiplicado por, abajo, como siempre, coeficiente y peso molecular de lo que estoy utilizando como referencia. Entonces, aquí tengo 3 plata. Entonces, va a ser 3 veces, que es el coeficiente, por el peso atómico de la plata, que si no me equivoco es 108. 108 gramos. No, creo que no es 108. Ay, a ver cuánto es atómico de la plata. A ver. No me acuerdo si es 108 o si es 127. Esto es una tabla periódica. Vamos a la plata. Voy a buscar. Y buscamos plata. 108, sí era 108. Las de 15. De 108 es otro. Ya. Tenemos abajo coeficiente y peso molecular de lo que estoy utilizando como referencia. O el peso molecular, el coeficiente y peso molecular del dato de referencia, ¿no? Y arriba, coeficiente y peso molecular para lo que yo quiero hallar. Quiero hallar volumen de ácido nítrico, entonces aquí va a ser coeficiente y peso molecular del ácido nítrico. Entonces va a ser 4 por 63 gramos, que es del ácido nítrico. Entonces, hasta aquí ya tendríamos lo que es la masa de ácido nítrico y tenemos que convertir esto a volumen. En primera instancia vamos a afectar este peso de sustancia, que de manera simple llegaría a ser la pureza. Entonces, esta masa, como estamos calculando volumen, el 100% tiene que ir arriba y la pureza tiene que ir abajo. Entonces aquí va a ser 86%. Cuando se calcula volumen o cuando estamos calculando masa, la pureza tiene que ir abajo, ¿ya? Cuando queremos calcular en este caso cuánto va a ser la masa pura, aquí recién va la pureza arriba y el 100 abajo. Nos estamos calculando las masas. Pero, ¿esto con qué situación ocurre? Si me están dando masa y me están dando pureza, entonces la pureza va arriba y el 100 va abajo. Si me están pidiendo calcular masa o volumen, o número de moles o lo que sea, si me están pidiendo calcular masa o volumen, entonces el 100 va arriba y la pureza va abajo, o el porcentaje en peso de sustancia. Ahora, esta masa convertimos a lo que va a ser volumen. Y yo digo, entonces, en 1,24 gramos hay 1 mililitro de sustancia. Y con todo esto ya tendríamos lo que es el volumen de ácido nítrico. Que prácticamente va a ser 30 por 4 por 63 por 100 dividido entre 3 por 108 por 86.
Y de nuevo les recalco, ¿no? Que esto es el 21,88 mililitros. Los coeficientes solo afectan a esta primera parte, ya no vuelven a afectar en nada más, solo afectan en esa parte. Ya no vuelven a afectar en nada más. Ahora bien, se hace lo mismo con los otros cálculos, pero yo creo que eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bien, prácticamente son pocos los que vienen en literatura, y eso siempre es así. Vayan colocando apellidos y nombres en el chat para la asistencia, por favor. Ahora bien, les quiero preguntar a veces que alguien me dice algo, ¿no? También. ¿Empezamos a pasar las clases de manera presencial, chicos, o están bien pasando así virtual? Pueden escribir igual en el chat si es que tienen alguna duda. Tienen que opinar siempre, chicos. ¿Quieren pasar presencial o pasamos sigue así virtual? A ver. Hay dos personas. Ya tenemos una opinión. Tenemos una opinión. Nadie más va a opinar. El resto igual está bien con presencial. Presencial, sí. Sí. Ya. Esto les pregunto, chicos, porque yo creo que no sé cómo estarán haciendo los ingenieros, los otros auxiliares, y no les quiero perjudicar, ¿no? Puede que tengan clases a las 10 en la facultad o sea, más nos conviene pasar presencial, porque luego tal vez tienen clases a las 2 también en la facultad y así se quedan nomás, ¿no? Aparte también es consumo de dinero también, ¿no? Pasar virtual, ¿sí? Entonces, a partir de la siguiente semana, chicos, vamos a empezar ya a pasar presencial. Y les voy a comunicar igual en el grupo, pero les diré nomás ya. El aula para pasar presencial es en ciclo básico, en el aula Q1. El aula Q1 se nos ha designado desde el principio del semestre. Entonces, a partir de la siguiente semana, vamos a empezar a pasar de manera presencial ya, chicos, así para que no se perjudiquen también. Eso quería preguntar. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente semana en la facultad, ¿ya? La siguiente semana nos vemos entonces en el aula Q1, ¿ya? Les voy a escribir en el grupo para si les recuerdo, pero ya. Hasta la siguiente semana, chicos, entonces. Cuídense. Creo que sí. Hasta luego, Oxy. Hasta luego.